¿Ah? Eso que no somos viejos, Ricardo, ¿cierto? Para nada, pero son las alabanzas. Partimos muy chicos. Eso, partimos muy chicos. Son las alabanzas que recordamos de nuestro inicio en la iglesia y es bonito estar alabando al Señor de esa manera también. ¿Mm? Bueno, mi hermano, que el Señor les bendiga. Nos corresponde juntamente a mi esposa que está escondida. No, a ella le corresponde la semana próxima. Realizar la lección 9 ya del creyente responsable de este estudio que estamos realizando ya hace varios meses ya. Ya, esta es la lección 9 que la vamos a pasar en 2 jueves y ya después vendría la última lección, la número 10 y ahí estaríamos finalizando este estudio. ¿Mm? La lección número 9 se relaciona con nuestra iglesia, con nuestra iglesia. Y vamos a comenzar proyectando la pantalla para que usted la pueda ver. Y vamos a ir, con la ayuda del Señor, entregando esto que tenemos acá. Ahí está. Ya, ¿lo vemos, cierto? ¿O no lo vemos? Sí lo vemos todo. Amén. Se fue muy abajo. Ahí sí. Estoy haciendo desaparecerlo a ustedes para yo poder ver toda la diapositiva también. Bueno, la lección número 9 se trata de nuestra iglesia. Una lección interesante que vamos a estar viendo el día de hoy, en la cual tiene unos puntos principales que enseñando la mayordomía del Evangelio. Pensé que había cambiado. No, aquí está. Claro. El objetivo número 1 dice identificar qué significa la mayordomía del Evangelio, que es algo muy importante entender que nosotros somos mayordomos, ¿cierto? De nuestro Dios. Mayordomo es alguien que administra, alguien que entrega, no somos dueños del Evangelio, sino que el Evangelio le pertenece a nuestro Dios. Como vemos ahí los 4 puntos principales, dice Dios es el dueño del Evangelio. Somos mayordomos del Evangelio. Debemos conocer el Evangelio y necesitamos predicar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Si usted puede leer ahí, dice la palabra Evangelio es de origen latín. De origen latín es Evangelium, y esta a su vez proviene del griego Evangelium, ya la que está compuesta por 2 vocablos, de que significa bien, y ángelos, que significa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o mensaje feliz. Yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado que Evangelio es buenas nuevas de salvación, una buena noticia también. Y es importante que nosotros comprendamos que la noticia del Evangelio, si bien es una buena nueva, ¿ah? Es algo bueno, es un mensaje de salvación para la humanidad. Y como buen mensaje de salvación también para la humanidad, nosotros tenemos que estarla constantemente entregando, dando a conocer a los demás. ¿Mm? Dios es el dueño del Evangelio. El Evangelio no le pertenece a usted, no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Dios. Este es su Evangelio. Si alguien por favor me ayuda a buscar. Enrique, tú puedes ir aceptando a los hermanos que van entrando porque cuando cambio ahí me paso allá la diapositiva. Gracias. Si alguien puede buscar Romanos 1:1 y lo lee nomás, y usted se mutea y lo lee. Yo no los puedo ver a todos, así que usted me va ayudando a leer los versículos bíblicos. Dios es dueño del Evangelio. Este es su Evangelio. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí bien corto ese versículo bíblico del apóstol Pablo en su presentación está diciendo que es cierto, él ha sido apartado para el Evangelio de Dios.
Yo creo que más corto, preciso y conciso que esa respuesta Estaba puesto, yo no no hay lo otra. había, no lo había buscado Es nada. Estaba directa. listo. Es el Evangelio de Dios. Y también el Evangelio tiene el origen en Dios. Si alguien me ayuda con 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. Si usted va siguiendo la lección conmigo, ahí también puede ver los otros versículos para que los pueda ir buscando con anticipación. 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. Amén. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Gracias, hermano Francisco. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿De quién este evangelio? Del Dios bendito. Tiene origen en Dios este evangelio. O sea, estas buenas nuevas de salvación es de nuestro Dios, es de Él y tiene origen también en Él. Es importante entender eso, que el evangelio no es de usted, no es de la iglesia tampoco, no es de los pastores, no es de los evangelistas, no es de los que podamos predicar el evangelio, sino que es de Dios, le pertenece a Él y tiene el origen en Él. Y como tal también nosotros somos mayordomos de este evangelio. Somos compañeros trabajando junto a Dios. Si alguien me busca, por favor, 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Y el siguiente es 1 Dice así, Corintios 4, 1. porque Amén. nosotros, ¿puedo leer? Sí. Sí, amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Amén, amén. Como dice la palabra del Señor, somos colaboradores de Dios. ¿Ah? Somos compañeros los cuales estamos trabajando juntamente con Dios. Amén. En la propagación de este evangelio. Él nos ha encargado ministrar el misterio del evangelio. Si alguien por favor me lee 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén, amén. Somos aquellos que estamos encargados de ministrar, ¿cierto? De dar a entender, de dar a conocer este gran misterio del evangelio. Él nos ha confiado la tarea de compartirlo. Si alguien por favor lee 1 Corintios 9:17. Amén. 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 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. ¿Y el 18? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. El Señor nos ha confiado a nosotros la tarea, ¿cierto?, de compartir este evangelio. Que lamentablemente muchas veces nosotros como malos mayordomos no lo realizamos. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que somos compañeros del Señor, trabajando junto con Dios. Él nos encargó ministrar el evangelio y nos ha confiado esta tarea también. Por lo tanto, siendo buenos mayordomos, debemos compartir este evangelio. Debemos también, para poder compartir este evangelio, tenemos que hacer algo básico. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Es muy difícil que nosotros queramos compartir este evangelio si no le conocemos. Entonces tenemos que conocer este evangelio. Necesitamos conocer el evangelio y necesitamos también saber explicar el evangelio. Muchas veces, mi hermano, ocurre que hay muchas personas que asisten a la iglesia, dicen conocer el evangelio, pero en el momento de que se les presenta alguna ocasión para predicar, para hablar del Señor, no saben cómo explicar el evangelio. Les cuesta. Y hermanos que muchas veces llevan mucho tiempo en las congregaciones, asistiendo a las congregaciones, que han escuchado mucha palabra del Señor, han participado de muchos estudios, incluso de la escuela dominical, en el momento de
uno les pregunta y ellos dicen, es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Y nosotros para eso necesitamos primeramente conocer el Evangelio. Y además saber explicar el Evangelio. Acá en el creyente responsable sale una manera de enseñar el Evangelio a los creyentes es narrando la historia de Jesús. Eso es una de las formas más fáciles de poder enseñar, de poder explicar el Evangelio, narrando la historia de Jesús. Esta forma de narrar la historia de Jesús la ocupan mucho los misioneros. Los misioneros cuando van al extranjero y están hablando en otra cultura, en otro idioma, es muy difícil hablar directamente de la Biblia con versículos bíblicos. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos comienzan a narrar historias bíblicas, comienzan a narrar sobre todo la historia de Jesús. Es una forma fácil, una forma sencilla, en la cual nosotros podemos dar a conocer el Evangelio. Otra manera es presentando las verdades esenciales de la salvación. Por ejemplo, aparece el hombre es pecador y está bajo condenación. Y ahí aparecen unos versículos bíblicos, si alguien me puede ayudar con Romanos, capítulo 3, verso 10 al 12. Es muy importante cuando uno explique sobre el Evangelio, tenemos que explicarle a la persona, valga la redundancia, de que el hombre es pecador. Leo, ¿Amén? como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Hasta el 12? Amén. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Yo me recuerdo, hermano, con esto que aparece acá. En una ocasión yo estaba hablando con una persona que obviamente no era creyente, y yo al exponerle el Evangelio, la primera excusa o el primer comentario que él me hizo fue, ¿sabes qué? Yo soy bueno. Yo soy bueno. O sea, una persona que en ese mismo momento expuso que era bueno, era muy difícil, ¿cierto? Predicar el Evangelio si primeramente no pasábamos por este paso, de darle a entender que el hombre es un pecador. Y él sí tenía conocimiento un poco de la Escritura. Y tenía respeto, él me decía que tenía respeto por la Biblia y también respeto por Dios, pero él se consideraba a sí mismo bueno. Y yo me recordé de un versículo bíblico en el cual dice, ¿cierto? Que si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, eso es pecado. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo sé que tú respetas la Biblia y la Biblia dice que si tú sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y tú sabes que, por ejemplo, le puse un ejemplo, tú sabes que llevar a tus hijos en el camino del Señor, enseñarle a tus hijos el camino del Señor es bueno y tú no lo haces. Entonces, si no lo haces, eso para ti es contado por pecado. Por lo tanto, ya dejas de ser bueno. Y esa fue una forma que tuve para comenzar a hablar con él del Señor. Entonces, una de las formas es enseñar las verdades esenciales de la salvación. Y como lo leímos recién, hay que enseñarle, hay que mostrarle que el hombre es un pecador. Otro punto dice, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Si alguien me ayuda con Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Amén. Amén. Ahí claramente está hablando de que uno mismo no se puede salvar. ¿Qué lectura era esa, hermano? Jeremías capítulo 2, verso 22. Capítulo 2, verso 22. Y el hombre muchas veces cree que él, comportándose de una manera distinta o siendo una buena persona, se va a salvar. Que con su justicia es suficiente, ¿no? Uno le tiene que mostrar a estas personas, enseñando el Evangelio, que en realidad con la justicia de uno mismo no es suficiente. Por eso necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Jesucristo, a alguien que pague ese precio por nosotros. Solo Jesucristo puede salvar al pecador. Ese es un tercer punto y muy importante. Al nosotros darnos cuenta o mostrarle a la otra persona al predicar el Evangelio de que el hombre es pecador, después que siendo pecador no se puede salvar a sí mismo, tenemos que mostrarle la salida, y la salida es que solo Jesucristo puede salvar al pecador.
Si alguien lee, por favor, Hechos, capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Como lo dice la palabra del Señor, no, en ningún otro hay salvación. Solo Jesucristo es el que puede salvar al pecador. Y eso es una verdad bíblica, una verdad del Evangelio, una de las verdades fundamentales, que solamente Cristo puede salvar al pecador. Y eso es una de las cosas que también nosotros, al exponer el Evangelio, tenemos que saber explicar, que el hombre es pecador, que por sí solo no se puede salvar, y como no se puede salvar por sí solo, necesita a Jesucristo, que Él es el único que puede salvar. Me recuerdo en una ocasión también conversando hace mucho tiempo atrás con un compañero de trabajo, él me decía, ¿sabes qué? Yo le rezo a la Virgencita tanto. Porque usted sabe que todas las vírgenes tienen distintos nombres, depende del sector o depende de la aparición que haya hecho. Él me decía, yo le rezo a la Virgencita tanto. Y yo le preguntaba a él, ¿y tú crees que la Virgencita tanto te escucha? Sí. ¿Y tú crees que la Virgencita tanto murió por ti, por tus pecados? No, pero ella me puede ayudar. Y entonces yo le decía, ¿por qué no hacemos la vuelta más corta? ¿Por qué pedirle a los santos, pedirle a la Virgen X o a este o a fulano de tal para que nos ayude si podemos directamente ir al Padre a través de su Hijo Jesucristo? Y él analizando lo que yo le contaba, él decía, oye, tienes razón, es más simple. Claro que es más simple. Y solamente en Cristo hay salvación porque solamente Él fue el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y así también comencé con ese punto a hablar con esta persona sobre la importancia de que solamente Jesucristo puede salvar. Que usted también lo conoce, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y también el último punto de cuando uno explica, y debemos saber explicar el Evangelio, es que el hombre debe creer en Cristo para ser salvo. Si alguien me busca, por favor, o me lo dice de memoria, Juan 3:16. Porque Juan 3:16. Nadie se lo sabe de memoria. Entonces, búsquelo y me lo lee. De tal Porque manera, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Debemos creer en Cristo para ser salvos. Muchas personas, cuando uno le está exponiendo el Evangelio, piensan que solamente con saber que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él es el Salvador del mundo, solamente con saber que uno es pecador, solamente con saber que uno no se puede salvar a sí mismo, uno es salvo. Y en realidad eso no basta. El último paso y uno de los pasos esenciales es creer. Es creer en Cristo para que podamos ser salvos. ¿Se dio cuenta los pasos que son súper sencillos? Uno, el hombre debe entender que es pecador. Dos, el hombre debe entender que él mismo no puede salvarse. Tres, el hombre debe entender que Jesucristo es el único que puede salvar al pecador. Y el punto 4, el hombre debe creer en Cristo para ser salvo. Con esos 4 puntos, usted ya sabe cómo explicar el Evangelio. 4. Necesitamos predicar el Evangelio. No me basta, mi hermano, entender que Dios es el dueño del Evangelio. Tampoco me basta entender que yo soy un mayordomo del Evangelio. Ni tampoco me basta con conocer el Evangelio y ser alguien que lo puede explicar muy bien, sino que además debo predicar el Evangelio. ¿Por qué debo predicar el Evangelio? Hay 3 razones esenciales para hacerlo. 1, Cristo lo ordenó.
Mateos 29, si alguien lo lee, Mateo 29, 18, del 19 al 20, la gran comisión. Mateo 28, del 19 al 20. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es una razón? Porque lo dijo Mateo, ¿cierto? No, porque lo dice Cristo. Mateo lo está escribiendo, pero lo dice Cristo. Cristo es aquel que lo ordenó, que debemos predicar el Evangelio. Punto número 2. Otra razón es que es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores. Si alguien lee, por favor, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que me gusta a mí ese versículo, mi hermano, porque no nos debemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Muchas veces nosotros no predicamos el Evangelio, incluso nos llegamos a atemorizar de hablar de Cristo. Y no nos debemos nosotros de atemorizar. No debemos avergonzarnos, porque hablar del Evangelio, predicar el Evangelio, nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Punto número 3 dice, si no lo hacemos, mire, si no lo hacemos, nuestra culpabilidad será muy grave. O sea, debemos hacerlo, si no somos culpables de no hacerlo. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Si alguien lo busca, por favor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Me puede repetir la última parte, por favor, hermana Angélica? Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén, muchas gracias. ¿Se da cuenta, mi hermano? No dice, bueno, si no lo haces, no importa. No, dice, ¡ay de mí! Dice el apóstol Pablo ahí, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¿Cuántos de nosotros en este momento pudiésemos decir, ¡ay que no lo estoy haciendo! Ve, mire, hasta mi perro ladró, no lo decía. Está culpando. Bueno, ¡Ay de mí si no lo estoy haciendo! ¿Se da cuenta? Si no lo hacemos, somos culpables de no hacerlo, de no cumplir este mandato, esta instrucción directa de Cristo, el cual debemos nosotros predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Después viene la pregunta número 1 y dice, mayordomía del Evangelio significa ¿qué? Y salen 3 alternativas. La iglesia es la dueña del Evangelio. A la iglesia se le ha confiado el Evangelio. En la iglesia fue el lugar donde comenzó el Evangelio. ¿La iglesia es dueña del Evangelio? No, porque nosotros vimos que el dueño del Evangelio es Dios. El C dice, ¿en la iglesia fue el lugar donde comenzó el Evangelio? No, comenzó en Dios. ¿A la iglesia se le ha confiado el Evangelio? Sí, a la iglesia se le ha confiado el Evangelio. No a la iglesia como un templo, no a la iglesia como un edificio, sino usted y yo, que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia universal de Cristo. Se nos ha confiado el Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio. Así que es importante que lo realicemos. Otro punto que aparece en la lección, continuando, dice, usando los dones espirituales. La tarea, usando los dones espirituales. La tarea que Dios le ha dado a la iglesia es grande y difícil. Pero Él también le ha provisto a los creyentes con las herramientas necesarias para que la tarea resulte más efectiva
y fácil. Estas herramientas son los dones espirituales. Algunas son útiles para confirmar el mensaje que ha sido predicado. Si alguien por favor lee Marcos 16, versos 17 y 18. Marcos 16, versos 17 y 18. Dios nos deja estos dones, nos deja esta herramienta para que la tarea de predicar el Evangelio sea más efectiva, sea más fácil. Amén. 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 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y ¿me puede leer también el 20, hermano Francisco? El 20 dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra por las señales que la seguían. Amén. Amén. ¿Quién le ayudaba? El Señor. ¿Ve? Entonces el Señor nos dejó los dones espirituales también para poder hacer esta labor, que es difícil, hacerla más fácil, con la ayuda de los dones espirituales, con la ayuda del Señor que le ha dado a la iglesia. Ahí yo remarqué en esta lección, remarqué este párrafo que me llamó mucho la atención, y también aparece una explicación muy buena. Dice, puede ser que en su iglesia haya muchos creyentes que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Antiguamente uno preguntaba desde los púlpitos, yo me recuerdo porque yo era pequeño, ¿cuántos no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Y eran los menos. Y muchas veces el hermano, el predicador, el que venía a nuestra iglesia, o nuestros mismos pastores, decían, pasen al frente, vamos a orar para que usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Y los pocos lo recibían. Hoy en día uno pregunta, mi hermano, desde los púlpitos, y es totalmente lo contrario. Son muy pocos los que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, siguiendo con esa lectura, dice, en tal caso, lo mejor es invitarles a orar, hablando de los creyentes que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En tal caso, lo mejor es invitarles a orar y buscar hasta que ellos lo reciban. Si alguien por favor me lee Lucas 24:49. Lucas 24:49. Amén. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén, amén. Jesucristo hablando, ¿cierto? Que iba a enviar la promesa. Amén. Y si alguien me lee, por favor, Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Leo. Amén. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge. Es necesario, mi hermano, mírele lo que dice a continuación de lo que yo remarqué. Dice, si un creyente, esto usted lo tiene en el estudio del creyente responsable, estoy leyendo la página 179, dice, si un creyente trata de evangelizar, pero no busca el poder del Espíritu Santo, él está fracasado como administrador. Es como si, y aquí viene la explicación muy buena, es como si tuviera que sembrar un gran terreno. A fin de ayudarle en la tarea, el dueño le entrega un tractor con un sembrador mecánico. Pero él prefiere sembrar a mano y se queja porque casi le es imposible llevar a cabo la tarea. Acá estamos claramente con este ejemplo hablando de eficiencia y eficacia en la predicación del Evangelio. Me recuerdo que hace un tiempo atrás hay algunos
cristianos que dicen que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo, y un hermano me colocaba un ejemplo, me decía, yo conozco un pastor de X denominación que ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para estos tiempos. Y él es muy buen pastor, enseña muy bien la palabra, y eso no lo podemos negar. Probablemente, si el hermano lo decía, tiene que ser así. Pero la pregunta es, ¿cuánto más efectivo hubiese sido o sería el ministerio de este pastor si él hubiese sido bautizado en el Espíritu Santo y pudiese ocupar todas estas herramientas que Dios les pone a disposición para predicar el Evangelio? Usted sabe que los dones son para edificación del cuerpo. El Evangelio es poder de Dios. Y estas señales os seguirán a los que creen. Y las señales están hablando directamente de alguien que tiene un poder de Dios. Si los creyentes han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, sin duda también habrán recibido algunos dones espirituales. Pero si no lo están usando para la salvación de los pecadores y para la edificación del cuerpo de Cristo, de nada sirve. Romanos 12, si alguien me lo busca, Romanos 12, del verso 4 al 8, por favor. Romanos 12, del verso 4 al 8. Leo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Hasta el 8. Ahí, hasta el 8. Amén. Somos un cuerpo. Y como parte del cuerpo, cada uno somos distintas partes del cuerpo. No todos somos un ojo, no todos somos una mano, ¿cierto? Sino que todos tenemos funciones distintas, y así el Señor también reparte sus dones en forma distinta para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra del Señor también dice que estos dones tenemos que mantenerlos avivados y no debemos descuidarlos. De la manera misma en que el Evangelio es un legado, así también ocurre con los dones espirituales. Somos también mayordomos de estos dones espirituales. Si alguien lee, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Amén. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Debemos ser unos buenos administradores y mayordomos de los dones también que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Muchas veces hay hermanos que uno entiende, o el hermano conoce que ha recibido dones de parte del Señor, pero los tiene nuevecitos. Los tiene guardados y no lo ha ocupado para nada, le saca solamente brillo y nada más, no los tiene ni gastados. Eso no debemos hacer, si los dones no son para nosotros. Los dones no son para cuando usted esté orando en la casa, vengan dones de profecía y se hable a sí mismo, o vengan dones de sanidad y se sane a sí mismo. El don son para edificación del cuerpo. Entonces, cuando está el cuerpo reunido, ahí los dones se tienen que manifestar. Ahí tenemos que nosotros utilizar los dones espirituales. Para eso es, para edificación del cuerpo. Entonces es importante, mi hermano, que podamos buscar los dones, la llenura del Espíritu Santo, que podamos ser bautizados en el Espíritu Santo y que podamos utilizar los dones que el Señor nos ha dado.
La pregunta número 2 dice, ¿de qué manera están relacionados el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales con la tarea de la iglesia? Una respuesta dice, son el mensaje que es predicado. No es el mensaje que es predicado. Son la meta de la iglesia, tampoco es la meta de la iglesia. Y la letra C dice, son los medios para hacer la tarea. Sí, son los medios para hacer la tarea. Es lo que Dios nos dio para ayudarnos a que podamos predicar el Evangelio. Otro punto de la lección es planificando las actividades. Aquí cambia un poquito. En verdad cambia bien. No un poquito, cambia harto la lección. Y nos enseña esta lección y este capítulo 9 a planificar las actividades. Todas las actividades de una iglesia pueden ser agrupadas en 4 categorías, como las que aparecen acá en esta lámina: adoración, servicio, enseñanza y compañerismo. En la adoración podemos agrupar servicio de adoración, reuniones de oración, medias vigilias o vigilia entera, campaña de evangelismo, etcétera, que tengan relación a esto mismo de adoración. En cuanto a servicio, tenemos evangelismo, visitación, distintos ministerios, ya sea el femenino, el de varones, los jóvenes, ¿ya? Y construcción y mantención también de la iglesia. Sobre enseñanza tenemos los estudios bíblicos, escuela dominical, curso de líderes y maestros, que son uno de los que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Y sobre compañerismo, ya sea las cenas, los paseos, las 11 que muchas veces realizábamos antes de la pandemia, ¿ya? Que hoy no hacemos, pero con la ayuda del Señor vamos a volver a hacerlas cuando ya esté todo normalizado, ¿ya? Pero ahí se pueden agrupar en 4 actividades. Se pueden agrupar, en 4 categorías las actividades que se realizan en una iglesia. Lo primero que debemos hacer nosotros para planificar las actividades, lo primero que tenemos que hacer es realizar una lista de las actividades que se realizan en la iglesia de acuerdo a estas 4 categorías: de adoración, de servicio, de enseñanza y de compañerismo. Y aquí nos menciona la lección que nos tenemos que hacer una pregunta. Y dentro de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿hay alguna categoría que es de más frecuente ocurrencia? ¿O hay alguna de estas categorías en la cual está completamente ausente en nuestra iglesia? Ahí usted tiene que ver cuál de estas 4 categorías es la más presente o cuál de esta categoría en realidad es la que está más ausente. Para poner un ejemplo, justamente a través de la pandemia pudiésemos decir que el compañerismo no está presente hoy en día. Pero si estuviésemos en las reuniones normales, ahí pudiese usted catalogar cuál de estas categorías no tenemos presente o tenemos menos presente en la iglesia. Otra pregunta también que nos menciona la lección es, ¿se asemeja la iglesia más a una escuela o a un club social? Muchas personas creen que la iglesia es un club social, en la cual se van a juntar, se van a encontrar con el hermano, se van a encontrar con la hermana que hace tiempo que no ven. Incluso después que se juntan ahí mismo se ponen de acuerdo en si van a ir a tal lugar o dónde va a ser la próxima junta. Entonces también nos podemos hacer esa pregunta. Si se asemeja más la iglesia a una escuela o a un club social. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay mucha adoración y muy poco servicio? ¿O hay mucho servicio y muy poca adoración? O sea, si somos un poquito más como María o somos un poquito más como Marta, ¿cierto? También es una de las preguntas que nos podemos hacer. Luego, debemos hacer otra pregunta. ¿Estamos avanzando como iglesia o estamos permaneciendo en el mismo lugar? Y avanzar como iglesia, claramente estamos hablando de un crecimiento espiritual de la iglesia.
o si nos mantenemos en el mismo lugar, usted puede hacer una mirada hacia atrás y decir, no, mira, la iglesia hace 5 años que se mantiene tal cual. Gloria a Dios. No se ha movido. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, mi hermano. Entonces, dentro de estas 5 categorías debemos nosotros poder encontrar cuál es la categoría que está más débil y si es que estamos avanzando como iglesia. Y ahí en la pregunta número 3, que era más que nada una actividad, dice, en su cuaderno haga una lista de las actividades que realiza su iglesia local y evalúelas como se sugiere arriba. Yo sé que cada uno de nosotros va a tener distinta evaluación, pero si sacamos un promedio debería ser la evaluación más parecida o una foto de cómo estamos nosotros funcionando como iglesia local. Después de esto, después de estudiar cómo nos encontramos como iglesia, cómo está la situación de la iglesia, el pastor debe reunirse con los líderes de la iglesia, ya sea con el diaconado y con los hermanos líderes de cada departamento, de cada ministerio, y debemos hacer una reunión de planeamiento. Y en esta reunión debemos ver claramente qué es lo más débil que tenemos en la iglesia y primero, dice acá, tenemos que adaptar los planes nacionales de distrito a la situación local. O sea, tenemos que aterrizar qué está pasando en forma local en nuestra iglesia con lo que está diciendo el nacional y lo que está diciendo el distrito. Si no lo aterrizamos, vamos a seguir haciendo lo que se nos indican, que muchas veces son objetivos nacionales globales, pero no se asientan a lo que nosotros tenemos que hacer en lo local. Entonces tenemos que hacerlo decantar para entender qué es lo primordial para nosotros. Número 2, tenemos que hacer un plan en conjunto. Número 2, debemos hacer un plan en conjunto. Y con ese plan debemos coordinar las distintas actividades que vamos a estar realizando como iglesia. ¿Para qué? Para abordar estos puntos que han sido débiles, que hemos encontrado débiles en la iglesia. Y número 3, dice que tenemos que utilizar todas las estrategias. Aquí en la página 182 dice, cuando planea las actividades, la estrategia sugerida en la lección 3 puede ser muy útil. Las metas anuales de la iglesia determinan, por ejemplo, tener 30 miembros nuevos. Este ejemplo me gustó mucho, que decía aquí en la lección. Dice, tener una meta anual de la iglesia. Nosotros nos damos cuenta que estamos débil, por ejemplo, en la parte servicio, ¿ya? Porque no estamos realizando evangelismo, y con la parte adoración, porque no estamos realizando campaña de evangelismo. Entonces, nosotros el plan que sacamos, la estrategia que sacamos, es que queremos, como una meta anual, tener 30 miembros nuevos. O queremos abrir, dice, un punto nuevo de predicación. Y para eso, a fin de lograr los 30 nuevos miembros, por ejemplo, será necesario preparar obreros, realizar una campaña evangelística, enseñar clases para nuevos creyentes y celebrar reuniones de bautizo. Acá da el ejemplo claramente de lo que nosotros encontramos como más débil que está ocurriendo en la iglesia, a raíz de estos 4 grupos que nosotros planificamos las actividades, posteriormente las planificamos. Tenemos que adaptarnos al plan nacional, hacerlo aterrizar al local. Con eso hacemos un plan y coordinamos las diferentes actividades para abordar este punto que está débil, y podemos sacar, por ejemplo, esto que dice claramente. Nos damos cuenta que estamos débiles en la parte evangelística. Queremos tener 30 nuevos miembros en un año. Entonces necesitamos preparar obreros. Necesitamos también preparar obreros para que puedan ellos estar predicando la palabra en estos eventos evangelísticos, por ejemplo. Después de prepararlos, no podemos dejarlos ahora en la iglesia. No, tenemos que hacer una campaña evangelística para que estos obreros que nosotros preparamos puedan predicar la palabra del Señor en estas campañas evangelísticas. Y no estamos hablando que sea
toda esta preparación para una campaña, sino para constantes campañas evangelísticas que podamos hacer. Después que se realizan estas campañas evangelísticas, vamos a captar nuevos miembros. Estos nuevos miembros no los podemos dejar solamente con anotado el nombre que aceptó a Cristo en esta campaña evangelística, sino que tenemos que ya estar preparados para tener una clase para recibir a estos nuevos miembros. Después que estos nuevos miembros terminen unas clases iniciales, como las que tenemos nosotros en la iglesia, que es la clase de catecúmenos, en la cual se le enseñan a los nuevos cristianos, y nos guiamos por un libro que yo encuentro que es muy bueno para la enseñanza inicial, que es La Vida Abundante. Terminamos el módulo de la vida abundante y ya nosotros preparamos a estos nuevos miembros para que puedan también, ya habiendo aceptado a Cristo en la campaña, ya habiendo sido capacitados, ya en esta enseñanza a los nuevos miembros, ya puedan también ser llevados a las aguas, para que ellos puedan ser bautizados también. Entonces ese es un plan, es una forma de realizar un plan en la cual nosotros nos dimos cuenta que estábamos en algo débil y lo podemos concretar en un plan anual de esta manera. Hay una pregunta número 4 que dice: a continuación se presentan algunos pasos que debería darse para hacer cierto plan de actividad de la iglesia. Ordene los pasos del 1 al 7. Bueno, el número 1 es la letra D, que dice clasificar todas las actividades de la iglesia. El número 2 es descubrir que hay pocas actividades de enseñanza. Este es el ejemplo, se descubrió que había poca actividad de enseñanza. Número 3, llamar a todos los líderes para celebrar una reunión conjunta. Número 4, planear comenzar 3 nuevas clases para el estudio de la Biblia, porque nos dimos cuenta que teníamos poca enseñanza, entonces estamos planeando comenzar 3 nuevas clases de estudios de la Biblia. Número 5, buscar creyentes capaces para capacitarlos como maestros. Como vamos a comenzar con 3 nuevas clases, debemos buscar a aquellos que puedan ser maestros. Número 6, acordar un tiempo para las sesiones de capacitación. Los debemos capacitar y buscar un tiempo para las sesiones. Y número 7, la letra F, que dice escribir en el calendario las fechas para las sesiones de capacitación. O sea, no comenzamos solamente viendo una debilidad, después haciendo un plan cómo debíamos abordar para que esa debilidad no siguiera, sino que terminamos concretando ya con fechas cuándo vamos nosotros a cubrir esa necesidad con la capacitación y así ya estar preparados para comenzar con esta enseñanza. El último punto para ir terminando dice alcanzando al mundo. Una vez que la iglesia ha trazado sus planes, debería llevarlo a cabo en un plan cuyo propósito principal siempre debe ser la evangelización. Uno necesita saber dónde comenzar. El Señor dejó un plan de evangelización y expansión para la iglesia primitiva, que es útil para hasta el día de hoy. Y ahí, si alguien me lee, por favor, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Este bosquejo que sale en la lección dice que uno tiene que partir por su localidad, ¿ya? Diciendo lo que dice el versículo bíblico, ¿cierto? En Jerusalén, ahí estaba la iglesia principal y el Señor les habla claramente que tienen que comenzar por Jerusalén, o sea, por su localidad. Después, no irnos directamente a la China, sino que partir por lugares cercanos. Después por su provincia y después por lugares lejanos. Hay un orden que el Señor dejó y nos enseñó a través de su palabra. Entonces, para comenzar, lo primero es evangelizando el lugar donde está la iglesia ubicada. Por ejemplo, con campañas evangelísticas en la iglesia, que nosotros lo hemos desarrollado. Después, campañas evangelísticas en un suburbio, es decir, apartándose un poquito de la iglesia, pero en lugares cercanos. Después dice apertura de un nuevo punto de predicación, que ya después de hacer estas campañas evangelísticas en unos lugares un poquito más alejados, poder nosotros colocar
un punto de predicación fijo. Después de ese punto de predicación, porque van a haber personas que van a estar llegando a escuchar la palabra del Señor en ese punto de predicación, dice comenzar con reuniones al aire libre, después distribución de literatura de casa en casa, visitación en los hospitales, reuniones en las cárceles, testimonio personal, programas de radio. ¿Se da cuenta cómo aquí muestra la lección, cómo uno va comenzando en la parte local, después cercano, después en la provincia y ya después con un programa de radio podemos llegar a lugares lejanos con respecto a la evangelización? Los esfuerzos evangelísticos no deberían ser un tiempo especial para la iglesia, sino que debe ser un tiempo constante, continuo. O sea, no evangelizar y quedarnos con una inactividad de la evangelización, sino que podamos seguir nosotros constantemente evangelizando. Ahí menciona la palabra del Señor lo que ocurría en la iglesia primitiva, que ellos evangelizaban día a día. Hechos 5, capítulo 5, verso 42. Si alguien por favor lo lee, Hechos 5, verso 42. Y todos los días, dígalo nomás, hermana. y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, de predicar a Jesucristo. Todos los días. O sea, tiene que ser continuo el evangelismo. Y mire la respuesta o el resultado a este trabajo que era continuo. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahí vemos la respuesta. Ve cómo el Señor añadía cada día a los que debían ser salvos. Amén. La iglesia debe estar en un continuo evangelismo, continuamente evangelizando. Y cuando evangelizamos, los nuevos creyentes los instruimos. Y cuando son instruidos, ellos comienzan a evangelizar. Y este ciclo debe ser continuo. Si en una iglesia no estamos instruyendo a los nuevos creyentes, difícilmente vamos a seguir con este ciclo de la evangelización. Debemos estar siempre. La pregunta número 5 dice, suponiendo que una iglesia deseara seguir el plan dado en Hechos 1:8 para alcanzar al mundo, ¿cuál de las siguientes actividades sería la mejor para comenzar? Dice, celebración, voy a partir por la letra C, celebración de reuniones evangelísticas en la ciudad de una provincia cercana. No puede ser porque la instrucción para comenzar es en su localidad. Envío de evangelistas y misioneros a un país vecino. Nuevamente no puede ser porque debe partir por su localidad. Distribución de literatura evangelísticas en los hogares próximos a la iglesia, sí. Así deberíamos comenzar. Distribuyendo literatura evangelística en los hogares próximos a la iglesia. Y hasta aquí vamos a llegar porque la hora ha avanzado. Me queda solamente un punto, lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero terminar con un testimonio de un hermano. En un momento yo la empresa me mandó a Santiago a realizar un trabajo, ¿ya? Y me quedé en un hotel ahí en el centro de Santiago. Y después de cenar, mis compañeros se fueron a un bar ahí a tomar unas cervezas, ¿ya? Y yo salí a caminar. Y al salir a caminar, llegué hasta la Plaza de Armas. ¿Ya? Llegué hasta la Plaza de Armas. Y en la Plaza de Armas me gustó mucho porque iba contando más o menos desde la Alameda hasta la Plaza de Armas cuántos puntos de evangelísticos había, cuántos puntos de predicación había. No me recuerdo en este momento, pero eran como 8 o 9 en casi cada esquina y a veces cuadra por medio, gente predicando al Señor con su parlante y con su micrófono. Y cuando llegué a Plaza de Armas había por lo menos 4 o 5 puntos. Pero me llamó la atención que unos habían terminado y estaban en una banquita y eran 5 varones. Y yo me acerqué a ellos y empecé a conversar con ellos y mi idea era invitarles a comer algo.
Y ellos, cuando yo me acerqué, me di cuenta que tenían un pollo, se habían comprado un pollo asado y lo estaban partiendo, se lo estaban comiendo y con unas bebidas y unos cafés. Y yo les dije, mi hermano, les quiero invitar a que coman. No, no se preocupen. Y dije, yo también soy cristiano como ustedes y pucha, los quiero bendecir por la labor que ustedes están haciendo. Y me dijeron, no, coma pollito con nosotros. Así que me dieron un pedacito de pollo. Y me dijeron, ¿quiere una bebida? Ya, y me sirvieron en bebida. Al final ellos me bendijeron a mí y empezamos a conversar. Y dentro de esa conversación, yo estaba recién saliendo a Peña Blanca, al hospital de Peña Blanca y haciendo eventos evangelísticos en la plaza. Entonces yo me sentía, el Señor me está usando. Y los 4 o 5 varones que estaban ahí, uno me dice, y yo les pregunté, ¿cuánto tiempo tú llevas predicando en la calle? Y me dijo, yo, no, como 56 años nomás. Yo dije, ¿56 años? Sí. Entonces me quedé calladito yo. Y dijo, sí, pero aquí hay uno que es cabrito nomás, este es el más joven. Ay, ¿y tú cuánto tiempo llevas? No, 15 años nomás, me dijo. Así como que se apenaba porque era el menor, 15 años predicando en la calle. Dije, ya, y empezamos a conversar de las cosas del Señor y entre medio había un pastor, de hecho todos eran pastores de predicación a la calle, ya, así era como el cargo que tenían. Y había uno de ellos que no era de ellos, o sea, no era de la congregación de ellos. Y el que no era de la congregación de ellos, ellos lo empezaron a acusar y a molestar. Decían, este se nos perdió una vez, pues no quería seguir predicando. Y ahí yo le dije, cuéntanos. Y él empezó, no, lo que pasa, que a mí me conocen como el pastor loco en Nueva Renca, decía. En Renca. Y yo soy el famoso pastor loco. ¿Y por qué soy conocido como el pastor loco? Porque llevo más de 25 años predicando en las esquinas solo en la calle. Porque nadie me acompaña. Entonces yo hago lo que el Señor me mandó. Me paro solo en la esquina, predico, después me muevo a la otra esquina y todos me conocen como el pastor loco. Y en un momento yo dije, ya nadie quiere escuchar, porque por lo menos antiguamente abría la ventana, los viejitos se paraban afuera en las casas, sacaban sus sillas y les gustaba escuchar cuando uno predicaba la palabra del Señor. Después, con el tiempo, uno veía que alguien movía una cortina, ya entonces uno sabía que estaba escuchando. Pero hoy en día, cuando uno predica, cierra las ventanas, nadie escucha, nadie mueve una cortina, nadie se sienta afuera. Entonces yo me empecé a sentir mal, dijo, y renuncié. Y en una predicación estaba en la calle predicando y terminé y le dije, Señor, cuelgo en este momento mis guantes, es la última vez que predico en la calle. Dijo, yo soy pastor de una iglesia, tengo una iglesia. Y dijo, nunca más voy a predicar en la calle porque me he dado cuenta que esta forma ha cambiado. Por lo tanto, 25 años sirviéndote en la calle, ya es tiempo ahora que busque otra estrategia. Y dice él que dejó de predicar a la calle y me contaba con lágrimas en los ojos. Estaba muy emocionado cuando me contaba el testimonio y aparte que los otros 4 se reían de él, pero él estaba emocionado. Y decía, porque claramente decían, y este patúo no quería seguir predicando. Y él dice, y pasaron un par de meses y me encontré en el Transantiago con una persona que sabe que yo soy cristiano, que es un enfermero del hospital X, no sé qué hospital era. Y cuando me encontró me dijo, pastor. Yo le dije, sí, a usted lo ando buscando hace mucho tiempo. Dime, ¿qué me quieres decir? Lo que pasa es que tengo un recado. ¿Hay un recado de quién? Mire, lo que pasa, y le empezó a contar esta historia. Dijo, una vez usted estaba predicando en tal esquina. Esta fue la última vez que ese pastor predicó. Cuando le dijo al Señor, no voy a predicar más. Y en ese momento que usted predicó, usted dijo, si hay alguien que cree que el Dios que yo hablo es poderoso y está enfermo, Dios en este momento le va a sanar. Y había una persona, dijo, que había estado postrada en cama, una mujer, hace años. Y ella estaba sola en su casa y usted se paró en su esquina a predicar y ella escuchó el mensaje que usted dio. Y ella ya estando muy cansada de estar postrada en cama de una enfermedad, nosotros la íbamos a buscar en la ambulancia para tratarla en el hospital, después la íbamos a dejar, teníamos visitación con ella, le contaba el enfermero. Dice, en ese momento ella vino y dijo, si el Dios que él está diciendo en realidad me puede sanar, yo quiero ver por la ventana quién es ese hombre que sirve a ese Dios. Y dice que ella se levantó y caminó a la ventana y ya el pastor no estaba. Y ya no estaba el pastor. Pero en ese momento que ella se dio cuenta que se había parado, Dios la había sanado.
Y ella aceptó a Cristo y estaba tan contenta y le contó al enfermero lo que Dios había hecho en su vida. El enfermero y los demás no lo podían creer cuando vieron a esta mujer que años postrada había llegado caminando al hospital. Imagínense cómo se sentía el pastor loco llorando. Llorando porque él se sentía que había defraudado a Dios, porque no había seguido con la obra que el Señor le había encomendado hace 25 años de predicar el Evangelio en las calles. Y dijo, así que una forma que tuve de volver a predicar en las calles es juntándome con estos otros 4 locos, porque necesito que me ministren con su gran enseñanza que tienen de predicación en la calle. Bueno, ahí terminamos llorando, conversando las cosas del Señor, me ministraron los 5 pastores locos. Oiga, hermoso, hermoso el testimonio de este pastor. En otra ocasión, con un compañero de trabajo que es el único cristiano, y yo lo he contado de estas cosas, a nosotros la central nos dicen que éramos las 2 iluminadas. ¿Se acuerdan? Antiguamente salían 2 mujeres iluminadas que se burlaban ahí en un programa. A nosotros nos decían las 2 iluminadas y por harto parlante nos hablaban y decían, ¡están predicando las 2! Y nosotros, claro, nos juntábamos en la esquina de la central a conversar de las cosas de Dios. Vayan a predicar al otro punto. Ay, nosotros nos corríamos a otro lado. Bueno, él es uno de los que también predica en la calle. Wesleyano. Elías, el wesleyano. ¿Ya? Y él en una ocasión dijo, Señor, no voy a predicar más a la calle porque nadie me escucha. Exactamente lo mismo. Y en una ocasión yo fui a Taltal a trabajar con él. Y nos quedamos en un hotel, en una residencial ahí en Taltal. Y en esa residencial yo le dije, Elías, el domingo búscate una iglesia y nos vamos después que terminemos de trabajar a la iglesia. Ya, me dijo. Así que el Elías, antes de ir a cenar, llegábamos como a las 8:30 al hotel, nos duchamos, tipo 9 estábamos listos y salimos a buscar una iglesia. Y cuando llegamos a la plaza Taltal no es muy grande, es una ciudad costera pequeñita, pero escuchábamos cantos de una iglesia a lo lejos y con Elías le dije, Elías, sigamos los cantos, vamos para allá. Y cuando llegamos a esa iglesia, tipo pasado las 9 de la noche, el hermano que estaba en la entrada, le dije, hola, que el Señor te bendiga, hola, bienvenido. Y la pregunta mía fue, ¿a qué hora finalizan? Y me dijo, no sé, sea la hora que comenzamos nomás, porque el Espíritu Santo dice lo otro. Ah, yo dije, entonces tenemos para rato, pase nomás. Pasamos nosotros, entramos al culto y habían predicado, ¿ah? Estábamos como en la etapa final, pero la etapa final era hasta como las 11:30, 12 de la noche, ¿ah? De alabanza, manifestación del Espíritu Santo. En ese momento nosotros estábamos orando y una persona desde adelante empezó con los tacos, esta dama, a avanzar por el pasillo. El Señor se estaba manifestando, estaban todos los diáconos, los mujeres creo que le llamaban ahí adelante, los oficiales le llamaban, estaban adelante, y esta hermana con otra más agarraban a una persona y la llevaban adelante y el Señor le ministraba adelante. Ahí yo saqué toda la película. Y en ese intertanto yo estaba con los ojos cerrados y sentía los tacos, taca, 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 y yo decía, ¡oh, me vienen a buscar a mí! ¡Me vienen a buscar a mí! Usted sabe que cuando hay manifestaciones uno quiere que el Señor lo toque. Y llegó al frente mío, ¡ay! Yo me puse nervioso y dije, ¡bien! Y de repente agarró al Elías de la mano, a mi compañero, y se lo llevó para el frente. Con los tacos, taca, 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 se lo llevó para el frente. Y a mí no me pasó nada. Bueno, yo seguía alabando al Señor, estuvo muy bonito el culto. El Elías llegó como a la media hora después, todo transpirado, llorando. Le tuve que pasar no sé cuántos pañuelos, derramado, y lloraba. Y después cuando finalizó el culto a las 11 y tanto y nos fuimos, yo dije, ¿qué te pasó, Elías? ¿Te acuerdas que yo dije que no iba a predicar más a la calle? Sí, me acuerdo que me contaste eso. El Señor me retó. ¿Y por qué? Cuando él pasó al frente, dice que lo dejó al frente esta hermana y lo agarraron 2 siervos adelante y el Señor lo primero que le dice, ¿quién te dijo que dejaras de predicar a la calle? ¿Acaso fui yo? ¡Oh! Y ahí el Señor lo empezó a exhortar, lo edificó, lo consoló, ¿ah? Como corresponde. ¿Ah? Y ahí después el Señor le entregaba palabra al Elías y toma la espada, le decía, y el Elías tomaba la espada y el Señor y todo lo ministró el Señor. Adivinen lo que hizo el Elías después que volvió a su casa, comenzar nuevamente a predicar por las calles, porque decía, no, yo ahora me detengo cuando el Señor me diga de la misma forma que me dijo que no me tenía que detener. Según mis pensamientos ya no me muevo. Es decir, mi hermano, es muy importante
muy importante que sigamos haciendo la obra del Señor, evangelizando, llevando palabra del Señor a aquellos que no conocen al Señor. No nos aburguesemos en la iglesia pensando que ya todo está hecho, sino que podamos siempre hacer lo principal, que es predicar la palabra del Señor. Mayordomos somos de este evangelio. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Bendiciones.